Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por acompañarnos virtualmente en este conversatorio titulado Laicidad al banquillo. ¿Es útil para defender derechos sexuales y reproductivos en América Latina? Esta actividad es organizada por el Observatorio de lo Religioso y SIGU, la revista de Teología y Estudios Socioreligiosos, ambos de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Costa Rica. Mi nombre es Laura Fuentes Belgrave y moderaré esta actividad como corresponsable del Observatorio de lo Religioso y directora de la revista SIGU. Hemos preparado una serie de interrogantes para conversar sobre este tema con las invitadas y posteriormente responder a preguntas o comentarios del público y del estudiantado que esperemos que se conecte a este conversatorio. Así es que contamos hoy con dos invitadas de alto calibre. Tenemos en primer lugar como invitada a Pauline Capdevielle, quien es investigadora especializada en derechos humanos, laicidad y bioética desde una perspectiva de género. Tiene una maestría y un doctorado en Derecho por la Universidad de Marseille de Francia, con estudios postdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinó la cátedra extraordinaria a Benito Juárez de la UNAM sobre laicidad entre 2014 y 2018. Actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y como profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Coordina el diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho. Es integrante de la Red ALAS y vicepresidenta del Colegio de Bioética. Asimismo, el título de este conversatorio se hace eco de un artículo de Pauline publicado el año pasado donde ella justamente se pregunta, ¿es útil la laicidad para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe? También nos acompaña Mariana Molina Fuentes, doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Actualmente se desempeña como profesora de medio tiempo en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y se encuentra realizando una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto Mora donde desarrolla el proyecto Todo pasado fue mejor, Conservadurismo en México, el retorno de las derechas a través del activismo. Es miembro del grupo de trabajo de Claxo, Religiones y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate, donde co-coordina el eje de religión y espacio público, es cofundadora y co-coordinadora del grupo de trabajo interinstitucional sobre secularización, laicidad y sus efectos en el ejercicio de los derechos de la UNAM. Es también cofundadora y co-coordinadora del seminario Derechas religiosas y conservadurismo en la vida pública de México 2018-2024 del Instituto Mora. Forma parte de la Comisión de Vinculación e Incidencia de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México y colabora activamente con la organización Otros Cruces y también entre 2018 y 2022 coordinó la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM. Así es que les damos la bienvenida a este espacio. Realmente es un honor contar con ustedes dos en este conversatorio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Así es que, bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas individuales ¿verdad? Para ir fogueándonos en este tema. Pauline, hoy tenemos a la laicidad en el banquillo de los acusados. Es una metáfora, pero ciertamente es así. Y esto es dado sus antecedentes sociohistóricos vinculados a las tesis del liberalismo clásico en Occidente y a la construcción de la dicotomía público-privado cuyo desarrollo, como sabemos, ha excluido a las mujeres y a las personas sexualmente diversas. No obstante, en América Latina se convirtió en una narrativa que ha acompañado la reivindicación de derechos sexuales y reproductivos, al menos desde los años 90. ¿Cómo puedes explicar vos esta paradoja teórico-práctica que ha experimentado el discurso sobre la laicidad en nuestra región, particularmente con el concepto asociado de autonomía?
Muy bien, pues primer momento, muy feliz de estar aquí. Muy buenas tardes a todas las personas conectadas. En verdad estoy muy feliz de coincidir con Mariana, contigo, Laura, en este espacio. Muchas gracias también al observatorio y pues a todo el equipo que está trabajando en la organización y transmisión de este conversatorio. Bueno, pues para responder a tu pregunta. Efectivamente, ¿no? Estamos en pues sí, frente a a lo que podríamos llamar una paradoja, de la laicidad, porque como bien mencionaba, por un lado, pues es sujeto, de críticas. Sin embargo, al mismo tiempo, lo cierto es que la laicidad sigue siendo, pues, un recurso importante para los activismos, en la región, ¿no? Entonces, ¿cómo, entender esto? A ver, primero tal vez las críticas, ¿no? Efectivamente, se nos ha presentado la laicidad como un paradigma, un modelo objetivo, neutro, universal, orientado a las defensas, de las libertades indisociables de la democracia y además, la laicidad, con un vínculo, digamos, mecánico, ¿no? Entre este principio y los derechos sexuales y los derechos, reproductivos, ¿no? Como esta idea de que la laicidad, pues, sería, en sí misma necesariamente, progresista versus el fanatismo, religioso, ¿no? Fue un poco como la narrativa, de la ilustración, que hemos, heredado, hoy en día. Y efectivamente, ¿no? Podemos argumentar pues que existe una afinidad entre, los principios, los valores, de la laicidad y, los de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y en particular, como mencionabas, ¿no? A partir del concepto de autonomía y en particular de, autonomía, reproductiva, ¿no? Entonces eso es un poco, digamos, pues la idea, ¿no? Más difundida en torno a la laicidad y su vínculo con los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, lo cierto es que, pues, en las últimas, décadas han surgido, voces cada vez más críticas, ¿no? Respecto a esta laicidad desde diferentes corrientes. Pienso, por ejemplo, a las Critical Legal Studies, ¿no? Con, autores como Talal Asad, Sabah Mahmoud, que van a mostrar finalmente que la laicidad no es neutra, sino, incluso un dispositivo, de poder, ¿no? Que decide, qué religiones son legítimas y las que no. También, pues, los estudios críticos latinoamericanos, ¿no? Desde los años 60, 70, pues, que empezaron a hacer, esta crítica un poco de la laicidad como proyecto, occidental europeo. Y también, bueno, digo sobre todo porque es lo que más se trabaja, desde, los feminismos, ¿no? Pero tal vez todas estas voces críticas tienen en común cierta desconfianza, ¿no? Respecto a los grandes relatos de la modernidad, a su visión ahistórica, con esta necesidad de contextualizar mucho más, pues, estos, conceptos a partir de las estructuras, de poder, ¿no? Entonces, pues, desde los feminismos, efectivamente, ¿no? Podemos decir que, pues, la laicidad no ha sido pensada para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, sino que surge históricamente en el marco de una lucha de poder entre el Estado y la Iglesia Católica en América Latina, ¿no? Y que la cuestión de las libertades, pues, de cierta manera es simplemente una justificación ética, ¿no? A este proyecto de, pues sí, de separación y de sujeción, incluso, de la Iglesia, católica. Y digo que no es un concepto que ha sido pensado para las mujeres y colectivos de la diversidad sexual, no es un concepto que por sí tenga una perspectiva de género, y eso lo mostró, muy bien Joan Scott, ¿no? Por ejemplo, en su obra Sexo y Secularismo, mostrando que al contrario, ¿no? La laicidad ha sido partícipe, pues, de una estructura, de la modernidad, que, ha mandado, a las mujeres a la esfera, de lo privado, ¿no? Y de hecho lo vemos tanto en México como en Francia. Los grandes laicos, del siglo, 18, 19, 20, pues, incluso querían excluir a las mujeres del derecho al voto, al considerar que iban a votar necesariamente, desde, los conservadurismos bajo la influencia de, la Iglesia, ¿no? Entonces, no es un concepto que surge pensado para las mujeres. El concepto de autonomía, que claramente también es parte, ¿no? De este ideario, defendido por, la laicidad, pues también los feminismos, diferentes corrientes feministas, nos han explicado, nos han mostrado que este concepto de autonomía obedece a una construcción androcéntrica de la modernidad, con
el varón asociado con la razón, con la autonomía, con la independencia, con la esfera pública, versus la mujer asociada con la emoción, la dependencia, lo privado, etcétera, ¿no? Eso también lo expliqué muy bien Carol Patman en el contrato sexual. Entonces, la idea es que efectivamente la autonomía para los feminismos es muy importante porque es una condición que le ha sido negada a las mujeres, pero por el otro lado, como decimos, no basta con poner a las mujeres de los lugares donde no estaban antes, porque perduran estos sesgos estructurales que siguen reproduciendo las asimetrías de poder. Entonces, este concepto de autonomía claramente es sospechoso desde muchas corrientes feministas y además ahonda en esta dicotomía público-privado, que también, ¿no? Esta crítica público-privado pues es un tema central de los feminismos y pues la laicidad también es un proyecto de separar lo público de lo privado y demandar a las religiones y a las mujeres de la esfera de lo privado, ¿no? Y esto pues también ha generado problemas, ¿no? Esta separación público y privado desde la laicidad porque pues ha descartado de la discusión voces religiosas que pueden ser muy valiosas, ¿no? Como las teologías progresistas, ha polarizado las posturas entre lo religioso y lo secular y hay quienes dicen que también que es este propio proyecto de la laicidad quien empujó a las iglesias a radicalizar sus posturas sobre lo sexual porque precisamente estas iglesias han sido relegado a lo privado, ¿no? Entonces, una serie de críticas que efectivamente, pues sí ponen, pues como mencionabas, ¿no? A la laicidad como objeto de duras críticas, pero a la vez también, la laicidad que sigue siendo hoy en día un recurso, narrativo, de los activismos en la región. Y creo que pues la clave para entender esto es justo no entender a la laicidad como un principio fijo o grabado en la piedra, sino entender la laicidad como también entendemos los derechos humanos como lo que serían como piezas en un tablero de ajedrez, ¿no? Piezas que pues vamos a mover con un valor estratégico en determinados contextos, ¿no? Entonces, estos activismos utilizan la laicidad en un contexto donde también las iglesias han mostrado pues un lado sobre todo conservador en la región y hacen de la laicidad pues una utilización estratégica de principio, ¿no? No es pelado tampoco con las herencias ideológicas sobre el papel de la religión de estos movimientos tampoco, ¿no? Pero creo que la clave para entenderlo es esto, ¿no? Entender que en muchos casos se hace un uso estratégico ante el protagonismo de las iglesias y sus posturas conservadoras. Y también esta laicidad en determinados escenarios ha permitido lograr alianzas entre feministas y sectores históricamente laicos, y eso lo vemos claramente en México, por ejemplo. El primer feminismo en México es anticlerical, ¿no? Y pienso en el primer congreso en Yucatán en 1916, donde pues se llamaba a las mujeres a emanciparse del yugo de la iglesia. Se defendía el control de la natalidad en claves científicas y laicas y justamente este feminismo había podido hacer pues una alianza con el gobierno anticlerical, ¿no? Del estado de Yucatán. Y vimos lo mismo en 2007 en la Ciudad de México cuando se despenaliza el aborto. Se logra a partir de este principio de laicidad una alianza entre el feminismo y estos sectores laicos de la academia y también algunos médicos y bioéticos precisamente a partir de este concepto de laicidad y también lo vimos en las sentencias de la Suprema Corte de 2021 que despenaliza el aborto y que también activa este recurso de la laicidad, mostrando que laicidad implica el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y de las personas gestantes. Muchas gracias, Pauline, pero te me estás adelantando un poquito. Pero bueno, yo justamente le quería preguntar a Mariana para tener ya un contexto
más situado, ¿verdad? Si sabemos bien que México, Cuba y Uruguay, pues son los referentes de la laicidad en América Latina. Claro, esta laicidad, ¿verdad? Entendida también, pues desde las luchas independentistas, ¿verdad? Desde el liberalismo y la ilustración y sus repercusiones híbridas, vamos a decirlo así, en América Latina, pues los modelos laicos que tenemos en realidad son producto de esto. Pero en el caso mexicano, que ha sufrido tantas transformaciones a lo largo del tiempo, es apasionante realmente. Por eso me encanta que las dos hayan coordinado la cátedra Benito Juárez, porque sé que tienen mucho que decir al respecto. Vos has estudiado muy bien el caso mexicano, Mariana, y yo quisiera saber en qué formas pensás que la laicidad jurídica y su consecuente politización, porque si hablamos de laicidad, tenemos que hablar de politización de ella, ¿no? ¿Ha beneficiado o ha perjudicado el avance de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Y por qué? Y muchas gracias. Bueno, antes que otra cosa, gracias por la invitación. También estoy muy contenta de estar acá, además discutiendo este tema. Y bueno, para, digamos, centrar la discusión en el caso particular de México, como lo mencionabas, Laura, el caso de México es muy particular porque em, se considera un referente a nivel latinoamericano porque a diferencia de otros casos, aquí la separación entre el Estado y la Iglesia Católica inicia a mediados del siglo XIX y de alguna manera continúa profundizándose esa autonomía del Estado. Primero pensada solamente como la separación respecto de la Iglesia, luego respecto de las iglesias en plural y después se le van ahí sumando características para empezar a entender al Estado a partir de un principio de autonomía respecto de todo tipo de dogmatismos y no solamente como esta separación institucional, ¿no? A diferencia de otros casos en América Latina, en los que hay una especie como de vaivén entre proyectos liberales y proyectos conservadores que de alguna manera vuelven a esta unión entre el Estado y la Iglesia, concretamente la católica. Entonces, este principio que comenzó en 1857 con las leyes de reforma, se retoma luego en la Constitución de 1917 y no solamente se retoma, sino que incluso se radicaliza, porque en ese momento se niega también la personalidad jurídica de las iglesias, bueno, de las organizaciones religiosas, se restringen muchas de sus decisiones que quedan supeditadas al Estado. Y bueno, esta constitución es la que continúa vigente en la actualidad en México, aunque con muchísimas reformas. Y luego en 1992 viene otro parteaguas fundamental, que es la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, en la cual se vuelve a reconocer la personalidad jurídica de las iglesias. Entonces, lo que decías hace un momentito de todos los giros que ha tenido el régimen de laicidad en México me parece así como clave para entenderlo, ¿no? Ahora, respecto de qué tan útil ha sido la laicidad como instrumento jurídico para el avance de los derechos sexuales y reproductivos, yo diría que ha sido bastante influyente en el sentido de que esta separación respecto de la Iglesia y luego autonomización del Estado ha permitido que se tomen decisiones a nivel jurídico con total independencia por lo menos hipotéticamente, respecto de las creencias, las prácticas, las autoridades doctrinarias, no solamente religiosas, sino de todo tipo, ¿no? Dogmáticas bajo la premisa de que el Estado no puede imponer una moral religiosa específica. Sin embargo, todas estas avances o toda esta base jurídica se ve de alguna manera, no voy a decir limitada, pero sí problematizada por la politización, precisamente, ¿no? De alguna manera ha servido como una herramienta retórica, narrativa, decía Paulino hace un momento, para justificar varias reformas en torno a, por ejemplo, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, etcétera. Bueno, la educación sexual integral también muy importante. Sin embargo, también se han visto resistencias importantes que se articulan
curiosamente a partir del propio principio de laicidad, a partir de la defensa de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, de la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y bueno, otras cuestiones que discutiremos, entiendo, más adelante. Y esto ha hecho que este proceso de politización pues derive también en una implementación desigual del principio de laicidad en las entidades federativas que componen la República Mexicana, ¿no? Yo pienso que este desfase, perdón, que esta tensión puede explicarse a partir del desfase entre la laicización, es decir, el proceso jurídico, y la secularización, es decir, pues el proceso social, a partir del cual lo religioso pierde su centralidad como eje de la organización social, pero además, porque también creo que se suele hacer como una falsa equivalencia entre mientras más laico sea un Estado, más secular es su población. Mientras más secular sea la población, entonces más progresista y más de izquierda, ¿no? Y eso no es necesariamente así. De hecho, pues también hay ejemplos bastante interesantes de grupos religiosos que son progresistas, ¿no? Están ahí los trabajos, por ejemplo, de Cristina Mazariego sobre liderazgos religiosos femeninos, bueno, también todos los que están a favor de los derechos de la comunidad LGBTTIQA, como el de Renetec, de Karina Bárcenas y varios más. Y bueno, también organizaciones que se declaran abiertamente de influencia religiosa, pero que son también pro aborto, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer esa distinción entre laicización, secularización, progresismo, e izquierdismo, que creo que sobre todo en México solemos caer mucho como en esa falacia, ¿no? Entonces yo creo que la efectividad de la laicidad, ya como para sintetizar la respuesta, em, digamos como base jurídica definitivamente es necesaria, pero no es suficiente. Entonces, en ese sentido, la laicidad, o más bien la puesta en práctica del principio de laicidad, ha dependido también de su combinación con la secularización y también con la movilización de grupos organizados de corte conservador, ya sean estos religiosos o no religiosos. Entonces, bueno, no sé si respondí o solo revolví más, pero No, no, espero que sí. muchísimas gracias. Has dicho cosas clave justamente para Gracias. comprender cómo el principio de laicidad pues puede ser utilizado para unos fines o para otros, ¿verdad? Y que efectivamente puede presentar tanto retrocesos como avances para derechos adquiridos. Y bueno, justamente ahora que Pauline mencionaba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo quería preguntarle cuáles han sido los casos emblemáticos en América Latina tocantes al cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, bueno, que han sido elevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se podrían vincular con interpretaciones contextuales de la laicidad. Muy bien. Pues, a ver, yo creo que son tres los casos como más relevantes en la materia que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, primero, el caso Artavia Murillo versus Costa Rica de 2000, ¿no? Que tenía que ver con cuestión de fertilización in vitro y de determinar, bueno, una pregunta muy complicada del inicio de la vida humana y cuándo el derecho pues tiene que empezar a proteger la vida humana, ¿no? Entonces, nada más para contextualizar justamente, en el año 2000 la Corte Suprema de Costa Rica pues declaró inconstitucional las técnicas de fertilización in vitro porque consideraba que pues violaba el derecho a la vida de los embriones humanos porque consideraban que esta técnica pues conllevaba una alta tasa de pérdida embrionaria. Lo que es interesante en esta sentencia, en primer lugar, es que vemos aquí cómo la Corte costarricense recupera y lo traduce al derecho
una propuesta católica de lo que se ha llamado bioética personalista, ¿no? Es decir, una bioética que justamente fue desarrollada por la Iglesia Católica en los años 90 frente al avance de los derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional. Entonces, recupera esta propuesta católica y lo va a traducir pues el lenguaje justamente secular, ¿no? Y eso es un gran ejemplo precisamente de lo que Juan Bayone ha conceptualizado como secularismo estratégico, ¿no? En este caso, la utilización de la bioética y de los derechos humanos para pues traducir una propuesta claramente confesional. Entonces, como les decía, ¿no? La disputa de este caso tenía que ver para la determinación del inicio de la vida humana, un tema pues, que claramente rebasa el ámbito del derecho, y es lo que dice precisamente la Corte, ¿no? Que hay muchas maneras de entender el inicio de la vida humana, desde la biología, desde la religión, desde la filosofía, desde la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podía decir es que básicamente dotar el embrión de características metafísicas, es decir, afirmar que en el momento en que se une un óvulo y un espermatozoide ya tenemos una persona dotada de derechos humanos. Esto básicamente es una creencia particular que no puede ser impuesta a toda la sociedad, ¿no? Y ahí claramente, aunque no hablaba como tal ni de laicidad ni de religión, vemos claramente como un principio de no imposición de las creencias religiosas como finalmente núcleo, ¿no? También de un principio de laicidad, al menos a nivel jurídico, ¿no? Lo que decía la Corte entonces es que no se puede proteger la vida prenatal de manera absoluta, porque esto pues cancela completamente los derechos de las mujeres, y que por lo tanto la protección de la vida prenatal es gradual y incremental, ¿no? Entonces esto fue un resumen de una sentencia muy densa, pero que justamente no fue considerada como científica y laica, ¿no? Porque justamente pues se sancionaba una lectura laica de los derechos humanos, y en particular de derecho a la vida. El segundo caso que me parece muy relevante es la opinión consultiva 2417 sobre derechos de las personas LGBTI, pues también adoptada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que también venía de una consulta de Costa Rica, si no me equivoco. Que también es un pronunciamiento muy importante por diferentes razones. Primero, porque reconoce la discriminación estructural, histórica, sistemática que padece la comunidad LGBTI más en la región. Y además, en este pronunciamiento, lo que dice la Corte es que las creencias religiosas pueden actuar como de dos maneras diferentes, ¿no? En primer lugar, pueden ser un motivo efectivamente para ser discriminados, como en el caso de minorías religiosas, pero que también estas creencias religiosas pueden servir de pretexto para discriminar, ¿no? Y ahí la Corte decía que la tradición, la cultura, las creencias religiosas pues participaban de esta situación de discriminación sistemática pues que padece pues este colectivo LGBTI y más, ¿no? Entonces ahí también creo que hay una problematización bien interesante del vínculo entre religión y discriminación. Lo que nos decía también en este pronunciamiento es que las creencias religiosas, aunque sean mayoritarias en una sociedad, no pueden ser un parámetro de convencionalidad. Es decir, que estas creencias no pueden determinar el alcance de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, finalmente existen de manera independiente a las mayorías en un estado, y pues son pues capital pues, de cada persona por el hecho de serlo, y no puede ser condicionada por lo tanto por las creencias particulares. Y aquí de nuevo pues regresamos a una lectura laica de los derechos humanos. Y en este pronunciamiento también había pues una frase muy interesante donde la Corte decía que debe existir en todas las sociedades democráticas una distinción clara entre la esfera de lo religioso y de lo político, y que no podía forzarse una en la otra, pues algo que claramente es pues una definición, ¿no? Del principio de separación. Y voy a terminar con un último caso, que es el caso Pávez Pávez, que tenía que ver con una profesora de religión en una escuela pública chilena,
que había sido removida de su puesto debido a su orientación sexual, ¿no? Se le había hecho llamado al episcopado para pues acusar a esta mujer de tener relaciones homoafectivas con otra mujer y entonces la van a remover de su puesto, pero antes la van a invitar en repetidas ocasiones a abandonar, cito, su estilo de vida homosexual e incluso pues la van a proponer como apoyo psicológico, algo que suena claramente a terapias de conversión, ¿verdad? Entonces, pues esta señora inconforme va a llevar el litigio ante la corte y lo que es interesante aquí es que Chile se va a defender alegando el principio de separación. Va a decir que porque el Estado y las iglesias están separadas en Chile, pues el Estado no tiene derecho a meterse en pues, la libertad de la Iglesia Católica para determinar libremente quiénes tienen derecho a enseñar su doctrina, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que podemos pensar es que es importante por este tipo de casos pensar, ¿no? En la necesidad de escuelas públicas, pero también creo que abre la reflexión, la pregunta de si las iglesias tienen derecho a discriminar. ¿No? Y pues tenemos varios casos también de escuelas católicas donde se excluyeron a alumnos, alumnas por orientación sexual o incluso por pues estar embarazadas, ¿no? Entonces, pues la corte tenía que responder a esta pregunta, pero lo va a hacer de manera un poco limitada, no va a contestar sobre este derecho a discriminar, sino que va a considerar que pues en este caso específico se trataba de una escuela pública y que por lo tanto se tenía que aplicar estrictamente los derechos humanos y en este caso el derecho a no ser discriminado por su orientación sexual y va a reconocer a la señora Pávez su calidad de víctima, ¿no? Pero creo que lo que nos lo que nos deja esta sentencia sobre todo pues es esto, ¿no? Este problema de la categoría, esta separación también, porque puede considerarse que también es un ángulo muerto, ¿no? De la libertad institucional de las iglesias, para finalmente discriminar y sabemos que desafortunadamente, pues sí ocurre este tipo de prácticas, dentro de las iglesias e incluso en las escuelas confesionales privadas, ¿no? Porque ahí nos quedamos con qué pasaría si esto, justo hubiera ocurrido en una escuela privada confesional. Muchísimas gracias, Pauline. Y no deja de llamar la atención que los casos emblemáticos justamente obedecen a estados, tal vez los estados más conservadores de América Latina, ¿no? Costa Rica y Chile. Costa Rica es estado confesional, y Chile no es confesional, pero en la práctica, ¿verdad? Sabemos que tiene una gran influencia, bueno, la Iglesia Católica y también las iglesias evangélicas conservadoras, hay que decirlo. Y bueno, este último ejemplo realmente es impresionante porque nos da cuenta también de que no podemos suponer que la separación, ¿verdad?, entre Estado e iglesias suponga como posiblemente haya un discurso que lo haya mantenido, ¿verdad?, un respeto automático a los derechos de todas las personas. Aquí específicamente el derecho a no ser discriminada, ¿verdad? Por su orientación sexual, ¿verdad? Es como si se pensara que a partir de la interpretación del principio de laicidad, como lo hace la CIDH en este caso, entonces las organizaciones religiosas no viven en esa sociedad, no son parte de esa sociedad y por lo tanto quienes participan de estas organizaciones, congregaciones, etcétera, no están cubiertas estas personas por los derechos humanos. Digamos que sí, en este caso la interpretación de la corte pues deja un sinsabor, ¿verdad? Es muy sorprendente. Y bueno, entonces yo quisiera preguntarle a Mariana, ya que entramos en los derechos humanos con fuerza, vos estás ahorita haciendo una investigación precisamente sobre las derechas, ¿verdad? ¿Cómo opera, según tu experiencia de investigación, la investidura de derechos humanos en los discursos de los grupos religiosos conservadores en la arena política de un Estado laico? Y quisiéramos también si podrías dar ejemplos del caso mexicano, pero no sé si estás estudiando los grupos de derecha en toda América Latina.
Sí, muchas gracias. Bueno, respondiendo a esa última pregunta, me estoy centrando solamente en el caso de México, concretamente en la Unión Nacional de Padres de Familia, que es una organización de la sociedad civil, pero que tiene ahí algunas conexiones importantes con la Iglesia Católica, que surge precisamente en 1917 como respuesta a esta radicalización de la Constitución y más concretamente como respuesta a la declaración de que la educación pública debe de ser laica. Bueno, ya esto lo estoy haciendo a nivel subnacional, que también lanza algunas cuestiones interesantes en las que a lo mejor podemos volver un poquito más adelante. Pero tratando de responder a la pregunta de cómo opera la investidura de los derechos humanos en los discursos de estos grupos, me gustaría aclarar que me parece que esto es una característica que se observa un montón en grupos conservadores de corte religioso, pero me parece que también en grupos conservadores que son completamente seculares. Entonces, eso creo que también es interesante de analizar. Y pues en estos estados donde el principio de laicidad ha dado pie a todo un entramado jurídico, un marco jurídico pues cada vez más completo, se han desarrollado también algunas estrategias discursivas precisamente, a partir de las cuales sus posiciones doctrinales o sí, doctrinales de alguna manera se traducen o se reformulan a partir de un lenguaje secular de derechos humanos, creando lo que en algunos estudios se denomina secularización estratégica del discurso religioso, ¿no? Como es el caso de Manuel Morán, de Juan Marco Bayone, de Evelyn Aldaz y bueno, más autores por ahí, y autoras. Y bueno, esta forma de operar me parece que funciona de alguna manera a partir de la reconfiguración de, si no conceptos, sí por lo menos de visiones de la vida o sentidos comunes sobre el mundo que derivan de una visión religiosa tradicional, pero que a partir de esta reformulación se plantean como derechos universales aparentemente neutros. Por ejemplo, pues la oposición al matrimonio igualitario se articula como una defensa del derecho de los niños y las niñas a tener un padre y una madre, o el derecho a tener una familia, como si lo demás no fuera familia. Igual la resistencia al aborto se presenta como el derecho a la vida desde la concepción. Las negativas, por ejemplo, a la introducción de la educación sexual integral también se presentan a partir del derecho o de la libertad de conciencia. Entonces, creo que es un discurso que se torna recurrente, no solamente en términos de derechos humanos, sino también de democracia. Y algo que me llama muchísimo la atención, también a partir de un lenguaje científico. Y aquí sobre lo que quisiera llamar la atención es que el hecho de que se use un lenguaje de derechos humanos, de democracia o de la ciencia, de ninguna manera significa que se esté adoptando la lógica científica o la lógica de derechos humanos o etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta táctica, pues como que resulta particularmente efectiva porque opera con un lenguaje que es compatible con la lógica de legitimación del propio Estado laico que debería de garantizar el pluralismo, proteger a las minorías, incluyendo por supuesto las minorías religiosas, pero al mismo tiempo genera tensiones muy complejas, ¿no? Porque entonces, mientras estos grupos reclaman la protección estatal para sus propias convicciones, buscan también influir en las políticas públicas que afectan a los grupos que no comparten esas visiones o esos sentidos comunes, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me parece que se deriva como una negociación, un proceso de negociación constante sobre cuáles son los límites y cuáles son los alcances de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia, de los derechos individuales, esta supuesta neutralidad estatal, no entendida, digamos, como el dejar hacer libremente a todas las religiones, sino más bien como para poner límites respecto de ese quehacer. Especialmente en el caso de México, me parece que eso tiene una explicación histórica muy, muy clara que tiene que ver con la Iglesia Católica, pero que cada vez se va volviendo mucho más compleja y que necesita también
reformularse y repensarse, no solamente por el escenario de diversificación religiosa creciente, sino también porque la propia sociedad se vuelve cada vez más compleja, con demandas nuevas, a las que el marco jurídico no puede responder de manera inmediata, porque la sociedad parece que avanza más rápido, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el lenguaje de derechos humanos, de democracia y de ciencia se convierte en una especie de campo de batalla discursiva, em, en el que todos los grupos están de acuerdo en que hay que respetar los derechos humanos. Lo que no está claro es qué son los derechos humanos o cómo se llenan de contenido. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que respetar la vida, nomás no sabemos si la vida desde la concepción o la vida de quién, ¿no? Pero digamos que se tornan a veces discursos vacíos, y esos conceptos o categorías se van llenando de contenido según las convicciones y la conveniencia, y la agenda que se está buscando impulsar, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de la Unión Nacional de Padres de Familia, creo que eso es bastante claro, no solamente en esa institución, sino también en el Frente Nacional por la Familia, que precisamente han formulado sus demandas a partir de estos pues, códigos de derechos humanos, de democracia. Muchas veces se refieren también a lo que señalan los estudios científicos como lo natural o como lo normal, aunque no necesariamente se reconstruye ese proceso científico que se siguió para llegar a esos resultados. Y bueno, es interesante además ver cómo se vinculan, por un lado, con otros movimientos con agendas similares a nivel internacional, pero al mismo tiempo a nivel subnacional presentan variaciones más o menos sutiles, tanto en su discurso como en sus estrategias, ¿no? Esto en función de las condiciones del contexto en el que se están ubicando, cuáles son sus posibilidades de negociación o de alianza con grupos empresariales, con autoridades locales, sus capacidades de movilización, que también son muy distintas dependiendo del entorno en el que se están configurando, etcétera. Hasta ahí Y la pregunta. dentro de estos grupos de derechas o conservadores, ¿has visto alianzas o coaliciones que te han sorprendido especialmente, que no hubieras sospechado? Bueno, creo que no las hubiera sospechado hace algún tiempo, pero ahora es una cuestión cada vez más recurrente, quizás, que es la alianza, las alianzas interreligiosas, ¿no? Bueno, no interreligiosas, interdenominacionales, quiero decir. Es decir, grupos que no comparten una misma visión teológica o doctrinaria, pero que sí comparten una agenda pues, moral, una agenda respecto de lo que se entiende por los derechos humanos en el espacio público. Y entonces a partir de eso sí forman alianzas estratégicas ahí, ¿no? Em, hay un trabajo que también me gustaría citar de Vanessa Reséndiz y también el de Elías González, que han estado trabajando mucho en torno a los consejos interreligiosos en México, y han visto precisamente cómo en cada entidad se conforman de manera distinta, pero a partir de 2015 hay un punto de inflexión en el que una organización que se llama Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, de alguna manera revitaliza estos espacios para dar la pelea por impulsar esta agenda de derechos entendidos a partir de la familia tradicional, la vida desde la concepción, eh, no a la educación sexual y demás cuestiones, aunque no estén de acuerdo en otras. Lo que es interesante y que muestran estos colegas es que el impacto que tienen depende también de la entidad en la que se ubican, e incluso su capacidad de articulación interdenominacional también depende del contexto local. Entonces creo que esa es una observación también bien interesante que permite problematizar la idea de que todos estos grupos son homogéneos, que son más o menos estáticos, ¿no? Como que parece que sus sistemas de alianza son mucho más dinámicos de lo que al menos yo hubiera pensado en un principio.
Muchísimas gracias, Mariana. Es realmente muy interesante. Yo creo que también ofrece pistas para la investigación, ¿verdad? Pienso, digo esto pensando también en las personas estudiantes que están conectadas a este conversatorio, ¿verdad? Que les ofrece pistas de la complejidad que se puede analizar e investigar también en el contexto costarricense. Y yo, pues, tenía unas preguntas en común tanto para Pauline como para Mariana. Entonces, tal vez Pauline quisiera comenzar. Yo quisiera preguntarles si ustedes piensan que es posible que el modelo de laicidad inclusiva, que se supone que es menos restringido para la expresión de contenidos religiosos en lo público y es una fórmula de contención religiosa, a partir del crecimiento del pluralismo religioso, así como del protagonismo de algunos grupos religiosos en la esfera pública, ¿creen que esta laicidad inclusiva sea compatible con la implementación de políticas en salud sexual y reproductiva en estados post-seculares? ¿Porque sí o porque no? Gracias. Bueno, antes igual quería regresar ahí sobre la cuestión como de las alianzas sorprendentes. Porque yo estoy advirtiendo, bueno, siento que todavía es algo muy incipiente, ¿no? Pero también como cierta convergencia sumamente problemática entre, por un lado, pues el conservadurismo religioso y el feminismo radical, ¿no? Sobre temas, como puede ser la gestación subrogada, como el tema de las personas trans, estoy viendo como un coqueteo, pues sumamente peligroso me parece, ¿no? Pero bueno, para regresar igual a tu pregunta, creo que efectivamente es bien importante como poner adjetivos a la laicidad, ¿no? Y lo decía muy bien Mariana, la laicidad es efectivamente un concepto, un recurso narrativo en disputa tanto entre sectores progresistas como entre sectores conservadores y que pues sí, difícilmente podemos hablar de laicidad en seco, ¿no? Yo me acuerdo que había un teórico francés, Penarruiz, que él decía que no, que la laicidad se basta a sí misma, pero creo que no, que incluso estamos viendo formas de laicidad conservadora y estoy pensando pues justo en lo que está pasando en Francia, donde la laicidad está siendo utilizada por la ultraderecha en un proyecto excluyente de los musulmanes en particular, ¿no? Entonces, hablar de laicidad inclusiva creo que es importante y como bien lo decías también en una esfera, en una temporalidad post-secular, donde pues se diluye estas categorías, estas dicotomías tradicionales heredadas de la modernidad, de la modernidad occidental, con pues, la aparición como de diferentes paradojas. Y una en particular me llama la atención es como mencionábamos los actores religiosos que utilizan un lenguaje secular para tener mayor impacto en la esfera pública y en las deliberaciones democráticas, pero por el otro lado también actores políticos que utilizan lenguaje religioso. Y esto, si se acuerdan, lo vimos muchísimo en la pandemia, en este momento de crisis del lenguaje científico, de la medicina, de la propia democracia, donde de repente pues, los líderes regionales pues empezaron a entrarle con mucha fuerza a legitimaciones de índole religiosa, ¿no? Entonces creo que efectivamente tenemos que tomar acta de estas transformaciones, pues para poder complejizar nuestro análisis, pues sí, reconocer que los actores religiosos, ya están en el debates públicos, ¿no? Por ejemplo, José Casanova habló ya desde hace varios años de un fenómeno de desprivatización, pero que también lo que es interesante es la pluralidad de voces también que se están haciendo escuchar y que, pues sí, no necesariamente lo religioso es conservador y lo que vemos desde hace ya varias décadas es pues el surgimiento, la consolidaciones de voces críticas dentro de las propias tradiciones religiosas y que eso también están ganando este terreno y pienso por ejemplo a Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Que en México están muy activas pero también en otros países de la región y de hecho cuando se hizo el proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México,
que ya pasó a ser como un estado, invitaron como representantes de voces religiosas a Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, por eso también es bien interesante como ya buscar soluciones conceptuales, teóricas para poder recibir, ¿no? Estas voces progresistas, incluyentes, en el debate público, ¿no? Creo que el Estado, sí tiene que mantener como cierta neutralidad, ¿no? Para evitar discriminaciones, para no generar, ciudadanías, de segunda clase. Pero que claramente, ¿no? Hoy en día no hay, buenas razones para excluir a estas voces religiosas y en particular en la esfera pública informal, diría, Habermas, y más efectivamente, pues cuando hacen este esfuerzo de traducción. Porque ahora los estamos tachando, estratégicos y demás, pero el propio liberalismo es lo que nos dice, ¿no? Que se vale participar al ejercicio de razón público siempre que adoptamos, pues un lenguaje que sea entendible, para todo el mundo, ¿no? Creo que el trabajo sobre todo se tiene que hacer dentro de las propias tradiciones religiosas, en asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, eh, que como decía, ¿no? Han crecido mucho las teologías progresistas, feministas, queer, etcétera, en los últimos años y que finalmente también son fenómenos de resistencia dentro de las propias religiones que buscan recuperar, inventar, reformular pues, narrativas incluyentes y pues finalmente como reapropiarse de estas creencias, trascenderlas para pues un proyecto mucho más incluyente, ¿no? Entonces, pues creo que cada quien desde sus propios espacios de reflexión tiene pues una tarea, ¿no? Desde la academia, pues trabajar justo, ¿no? Nuestros conceptos, nuestros paradigmas, para dar cabida a estas nuevas, tendencias. Por ejemplo, pues la libertad religiosa, ¿no? Yo como abogada. Normalmente, sistemáticamente ha sido interpretada de manera conservadora, especialmente del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, como conformidad a los dogmas de las grandes religiones. Pero pues eso tampoco tiene que ser una fatalidad, ¿no? Podremos igual pensar la libertad religiosa desde una perspectiva mucho más garantista. Y retomo el caso Pávez Pávez, pues también la señora Pávez estaba haciendo un ejercicio de libertad religiosa, ¿no? Porque sistemáticamente entenderlo pues desde el punto de vista de las religiones. Entonces, como creo que hay todavía muchos espacios justo como para pensar, para reformular estos conceptos y pues realmente hacer como un diálogo, tejer narrativas pues entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil y de nuevo, ¿no? Hacer un uso estratégico también de la laicidad. Muchas gracias, Pauline. Y en tu caso, Mariana, ¿vos qué opinas? ¿Más laicidad inclusiva, menos laicidad exclusiva? ¿Es compatible la laicidad inclusiva con políticas sexuales y reproductivas? Muchas gracias. Pues creo que es una pregunta bastante complicada, la verdad, porque digamos, como desde un punto de vista teórico, sí, por supuesto es compatible la laicidad inclusiva con los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Pero ya en la práctica me parece que es profundamente compleja por varias razones, ¿no? Primero, porque supone que hay una neutralidad por parte del Estado en términos de la protección de derechos fundamentales y eso no necesariamente es así. Digo, no con una mala intención, sino porque el Estado a veces se piensa también como un actor monolítico, racional, calculador, que de alguna manera lo es pero también es un actor colectivo que está conformado pues por personas que tienen distintos bagajes, distintas experiencias, distintos intereses también, ¿no? Entonces, me parece que de entrada esta neutralidad pues puede ser un tanto cuestionable por más que exista un proyecto estatal como tal. Luego, por otro lado, porque el Estado laico efectivamente reconoce las expresiones religiosas en el espacio público, pero por lo menos en el caso de México, me parece que el régimen de laicidad está profundamente centrado y formulado a partir de los términos del catolicismo,
también por las razones históricas en las que surgió el Estado laico, ¿no? Y bueno, y en toda América Latina. Esta es una cuestión que han señalado en varias ocasiones Ariel Corpus, Enriqueta Lerma, Carlos Garma, y que me parece que es muy valiosa para pensar o para problematizar más bien precisamente en esta supuesta neutralidad del Estado, ¿no? Ahora, aún suponiendo que efectivamente el Estado fuera neutral y etcétera, me parece que ya al momento de llevarlo a la práctica, la experiencia latinoamericana y particularmente la mexicana, que es el caso en el que me estoy centrando acá, pues revela limitaciones muy significativas respecto de esta puesta en marcha, ¿no? Por un lado, porque, como dice Bayone y lo mencionaba también hace un rato Pauline, pues hay grupos religiosos conservadores que desarrollan este secularismo estratégico y que por tanto adoptan un discurso eh, que efectivamente, digamos, se traduce al debate público o a la deliberación pública, pero que no necesariamente abandonan la lógica dogmática, ¿no? Lo que quiero decir es, para mí el problema no es el lenguaje que se usa, sino la lógica que está detrás de ello. Ahora, jugando un poco de abogada del diablo, el problema es, bueno, ¿y quién es el Estado o quiénes somos nosotras para decir quiénes deben de abandonar su forma de pensar, doctrinal o no, en aras de este otro proyecto, ¿no? Entonces, por eso digo que la respuesta es muy complicada, yo no la tengo. Pero bueno, creo que el problema no es el lenguaje, el problema es una cuestión como axiológica y reductible, ¿no? De cuestiones que no se pueden en las que simplemente no se van a poner de acuerdo unos y otros grupos. Em, y tan no se ponen de acuerdo que precisamente a partir de este uso estratégico del lenguaje, los grupos conservadores religiosos en este caso adoptan el lenguaje de derechos humanos para obstaculizar el avance de derechos sexuales y reproductivos en este caso, pero también de muchos otros, ¿no? Entonces creo que, aunque teóricamente es posible y está ahí bien amarrado, la evidencia empírica pues parecería sugerir que cuando se amplían los espacios de participación religiosa sin crear contrapesos institucionales sólidos, se produce como una especie de eh, influencia religiosa más o menos velada, en la que las políticas sanitarias, educativas, etcétera, quedan subordinadas a consideraciones doctrinales. Pero además hay que decir consideraciones doctrinales específicamente ancladas en el catolicismo o en ciertos tipos de cristianismo, ¿no? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Medio Oriente o en India o en otras regiones. Entonces, no sé, creo que la compatibilidad entre la laicidad inclusiva y la existencia de estos grupos conservadores de alguna manera depende como de las condiciones políticas, históricas, culturales en las que eso se está insertando. Si hubiera una separación clara entre la deliberación pública por un lado y la decisión política por otro, con marcos, no solamente, bueno, no solo con marcos jurídicos robustos, sino que verdaderamente se aplicaran. este, Probablemente podríamos pensar en eso, porque entonces habría una protección de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos fundamentales y por lo tanto también mecanismos que de alguna manera frenen la posibilidad de que el pluralismo religioso se traduzca luego en el bloqueo de políticas este, públicas. Pero luego ahí viene esta otra pregunta que les hacía yo hace un rato, les decía como jugando un poco a la abogada del diablo, ¿no? También esto supondría que existen condiciones de igualdad para decidir si se quiere o no pertenecer a una comunidad religiosa, por ejemplo, que era el supuesto liberalismo del siglo XIX. Y en realidad a veces la influencia social también tiene mucho que ver, ¿no? Con eso no quiero decir que los sujetos sean entidades pasivas, sin capacidad de agencia, que simplemente por el hecho de nacer en una familia
de la religión tal o cual vaya a seguir ciegamente esas creencias o esas prácticas, pero pues también me parecería como un poco, no sé, ingenuo pensar que el entorno social no tiene absolutamente ninguna influencia sobre la manera en que las personas eh, piensan el mundo social, piensan el espacio público y se piensan a sí mismas. Entonces creo que insisto, teóricamente sí, ya en la práctica van saliendo muchísimos más problemas, no solamente, digamos, como logísticos o de índole abstracta, sino también como de prácticas muy, muy concretas en condiciones muy específicas. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, tengo otra pregunta también para ambas. Justamente tomando en cuenta toda esta complejidad de la que da cuenta Mariana, porque al final no tenemos, vivimos como con el sueño de la razón, de la laicidad exclusiva, pretendemos la laicidad inclusiva, pero como muy bien lo apuntaba Mariana, no tenemos los contrapesos institucionales, ¿verdad? Que permitirían, ¿verdad? Que funcionara en la práctica, así como pues tenemos una desigualdad en aspectos socioculturales, históricos y políticos que pues inhibe en buena medida que haya una aplicación ideal de la laicidad, así como del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, pensando en qué necesitamos, ¿cuáles consideran que son los principales componentes de las miradas críticas y decoloniales que necesitaría la laicidad en América Latina? Y esta se la lanzo a Pauline primero y luego a Mariana. Gracias, me encanta porque yo siempre optimista y Mariana siempre mucho más prudente, ¿no? Pero bueno, voy a seguir siendo optimista y creo que justo, ¿no? Hay muchos enfoques críticos que pues nos permite avanzar pues hacia una laicidad pues que sea mucho más incluyente. Y pues creo que esto también tiene que ver justo, ¿no? Con esta laicidad como este proceso inacabado, en constante transformaciones, donde pues yo creo que sí podemos incidir, ¿no? Desde diferentes espacios y que bueno, pues sí, efectivamente ahí están los sectores conservadores, que no estamos en el mejor momento histórico, claramente, aunque en México, en algunos países sí, pero bueno, lo que pasó con la reelección de Trump, la elección de Milei en Argentina y efectivamente estamos viendo como el regreso de estas voces conservadoras en espacios, por ejemplo, como en la UNAM, que solía pues, ser ya estos temas sexuales reproductivos sumamente pacíficos. La sensación que tenemos, que todavía es tenue, pero que ya empieza pues sí, a ser palpable es que sí están regresando estos voces, ¿no? Pero pues como siempre, muy dispuesta a dar la batalla desde diferentes espacios, ¿no? Entonces, miradas críticas, pues como mencionaba al principio, pues claramente el feminismo, los feminismos en plural que nos deja, pues sí, como tarea seguir pensando la laicidad desde epistemologías situadas, contextuales, con pues sí, la importancia pues de entender el contexto, pero también el lugar de denunciación, ¿no? Desde qué espacios, desde qué voces estamos como justamente construyendo estos conocimientos, problematizando, etcétera, ¿no? Al principio hablaba igual de este concepto tradicional liberal de autonomía que efectivamente es sumamente problemático. Lo que hicieron diferentes voces feministas es empezar como a transformar este concepto, hablando ahora de autonomía relacional que a la vez como rescata la importancia para las mujeres, para diferentes grupos vulnerables, pues justo, ¿no? De reivindicar esta autonomía, pero pues la parte relacional también nos recuerda precisamente que es bien importante como pues pensarlo desde nuestras propias vivencias, desde nuestras emociones, afectos y sobre todo también desde las relaciones de poder que atraviesan, ¿no? Todas las estructuras sociales y desde una perspectiva de interseccionalidad, que también es un concepto clave que nos deja
compleja, en particular el feminismo negro de finales de los años 80, ¿no? Entender que efectivamente la laicidad posiblemente tomo el caso de los derechos reproductivos de las mujeres, que efectivamente pudo ser útil para determinadas mujeres en contexto urbano, blancas, en situación económica, digamos, sustentable, etcétera, pero que no necesariamente tiene como la misma resonancia para otros grupos de mujeres, ¿no? Entonces, recordar siempre el análisis interseccional me parece desde luego fundamental y pues recordar que las mujeres tenemos que seguir afirmando que somos sujetos morales con capacidad de tomar decisiones sobre nuestras vidas y cuerpo. Y lo digo en particular, retomando también el ejemplo de la laicidad francesa, donde también hay una convergencia entre las narrativas seculares y religiosas que se disputan el cuerpo de las mujeres. Y pienso en particular a la temática del velo islámico, ¿no? Por un lado, sectores religiosas que quieren cubrir las mujeres y por el otro, la laicidad francesa que a la fuerza las quieren descubrir, ¿no? ¿Dónde queda realmente como la agencia de las mujeres? También las epistemologías del sur creo que tienen mucho que aportar. Con mis alumnas y alumnos solemos leer a Boaventura de Sousa Santos, y en particular ha escrito pues sobre la cuestión del secularismo desde una visión crítica como un proyecto histórica y geográficamente anclado en la modernidad occidental, hablando de justicia cognitiva, o mejor dicho, de injusticia cognitiva, es decir, la imposición de saberes desde una lógica occidental, secular, que desacredita conocimientos subalternos y en particular espirituales, ¿no? Que se inscriben en otras tradiciones. Y también lo que nos recuerda es justo, ¿no? Que lo que llama estas gramáticas religiosas, estas narrativas religiosas, sí tienen un potencial emancipatorio a partir de la distinción que hace entre teología progresista versus conservadora e incluyente y excluyente, ¿no? Creo que también tiene que ver con la pregunta anterior, llamando a, pues sí, reconocer nuestra finitud, nuestra incompletud, ¿no? De nuestras cosmovisiones, crear un ecosistema de saberes como, pues sí, una nueva base de la convivencia. A partir también de la comunidad, ¿no? Como espacio un poco olvidado en la modernidad entre, por un lado, el Estado y la sociedad civil, como la comunidad que puede ser un espacio, pues sí, para tejer nuevas relaciones interreligiosas o entre agnósticos y religiosos, utilizar como relatos, ¿no? También para, pues, volver a llenar un poco estas categorías, que quedaron vacías, ¿no? De la modernidad. Entonces, eso creo que es una aportación interesante. También mencionabas lo de colonial. Bueno, que yo lo que más he leído con colegas aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas es a María Lugones, la filósofa argentina, que pues activa este concepto de colonialidad de género, pues siguiendo a Aníbal Quijano, y que nos explica, ¿no? Que la colonialidad no ha desaparecido con los procesos de descolonización, los procesos políticos, sino que esta colonialidad sigue informando nuestras dinámicas sociales, nuestras dinámicas de poder, mediante finalmente como la imposición de jerarquías de género, de raza y de clase, ¿no? Entonces creo que este concepto da mucho que pensar para la laicidad, ¿no? A partir de esta crítica también de la laicidad como una categoría occidental impuesta mediante la violencia, pues también, ¿no? Este interés en lo interseccional, ¿no? Explica, ¿no? Que hay como otras lógicas de vida en las comunidades donde pues esta separación entre lo político y lo religioso pues no tiene sentido, ¿no? Y que la espiritualidad en sus diferentes formas también es muy valiosa para pensar la dignidad, ¿no? De estos colectivos. Entonces, pues sí, es una crítica muy dura a la laicidad, ¿no? Como dispositivo de control, como modelo civilizatorio. Em, pero creo que abre un vasto campo de análisis, ¿no? Nos permite entender, por ejemplo, el sincretismo
como una forma de resistencia y tal vez pues sí un trabajo de construcción y de reconstrucción de la laicidad, porque bueno, luego es lo más sencillo es de construir, pero ya después cómo a partir de estas críticas volver a pensar la laicidad pues sí como un concepto, ¿no? Por ejemplo, como lo ven en Canadá, como un mecanismo de gestión de la diversidad, ¿no? Entonces, pues sí, tratando como de reparar finalmente estas injusticias cognitivas, históricas que perduran hoy día. Entonces, creo que, pues sí, más que, no sé, como desechar todo, creo que nos abre como realmente, pues nuevos espacios, de reflexión que empieza a haber pues sí, cada vez más reflexiones desde estos lugares, pero creo que hay todo por construir justamente, ¿no? Entonces, creo que, que estas voces son definitivamente como muy valiosas y que es la tendencia efectivamente, ¿no? Son estos conceptos como el de colonialidad en particular que me parece clave como para seguir la reflexión en la materia. Muchas gracias, Pauline. Y desde tu perspectiva, Mariana, eh, ¿qué elementos consideras que deberían considerarse de forma crítica para abordar, para deconstruir, pero también construir, como apunta Pauline, ¿verdad? La laicidad en América Latina, porque es muy fácil también descartarla, ¿verdad? Es decir, ah, bueno, no, pues es una categoría impuesta, chao. Entonces ya no vamos a hacer nada con la laicidad, pero tampoco podemos borrar las historias de los estados latinoamericanos de así, de cuajo y decir, ah, no, pues no. Entonces volvemos a lo que fue, nunca más será, ciertamente, ¿verdad? Entonces, el trabajo de construcción, ¿a partir de dónde lo hacemos? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo abordamos críticamente la laicidad? Sí, muchas gracias. Bueno, pues quisiera iniciar diciendo que es verdad, quizás a veces soy un poco pesimista al respecto, perdón por eso. Me gusta más el apelativo que dice Pauline, prudente y no pesimista. Pero sí, definitivamente creo que las miradas críticas y decoloniales sobre la laicidad en todo el mundo, pero bueno, en este caso en particular desde América Latina, son muy relevantes porque efectivamente cuestionan el universalismo, bueno, el supuesto universalismo secular occidental a partir del argumento de que esta separación no solamente entre Estado e iglesias, sino entre Estado y religión, reproduce lógicas que también son pues, coloniales, porque invisibilizan las espiritualidades y las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes, pues también prácticas e identidades sincréticas, etcétera, ¿no? Entonces, esta crítica expone de manera, me parece muy clara, cómo la laicidad moderna está centrada en formas específicas de religiosidad y particularmente del cristianismo secularizado, pero no ve otras formas de relacionarse con lo sagrado que no se ajustan a ese modelo, ¿no? Hace un momento decía yo que para el caso particular de México hay muchos autores y autoras que señalan que el régimen de laicidad pues está fundamentalmente basado en la lógica católica. Me parece que eso sucede de manera más o menos similar en el resto de América Latina por esta cuestión histórica que, como dices, Laura, no se puede borrar de tajo, y que ni siquiera está mirando a otras expresiones de religiosidad cristianas que no coinciden con esa visión católica. Pero aún en los intentos de extenderse, pues es como muy claro que la mirada está de cualquier forma en lo que se entiende por religión desde un modelo occidental, ¿no? El problema es entonces cómo hacemos para crear nuevas categorías o cómo hacemos para usar las que ya están, que para bien o para mal son las que están, pero tratando de aplicarlas al contexto latinoamericano y de extenderlas para enriquecer la mirada, ¿no? Que es una discusión que también ha desarrollado mucho Nicolás Panotto y que me gusta mucho. En ese sentido, pues las perspectivas decoloniales proponen, por supuesto,
pluralismo epistémico que reconozca las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes, etcétera, sobre lo sagrado y sobre todo la manera en que lo sagrado y lo político no se pueden separar tajantemente porque sencillamente lo espiritual es algo que no se puede separar de la vida cotidiana, del territorio, de la naturaleza, de la propia comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que definitivamente habría que romper con el supuesto universalismo occidental y que eso de alguna manera ha procurado hacerse, por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador, con los estados plurinacionales, pero también en este caso me parece que ya cuando se pone en práctica, ahí es donde empiezan a salir otra vez las tensiones entre grupos minoritarios y mayoritarios, que tienen pues precisamente cosmovisiones distintas y que ahí como que no queda muy claro si la visión que tendría que prevalecer es la individualista o la comunitaria o cómo se negocian esas fronteras, ¿no? Entonces, bueno, pues coincido con Pauline en que eh, debería de haber una articulación entre la laicidad y la perspectiva interseccional para de alguna manera vincular las luchas espirituales. Voy a decir espirituales en lugar de religiosas a propósito, pero tampoco es que tenga mucha claridad sobre si esa categoría es suficientemente útil y abarcativa, ¿no? Pero bueno una manera de vincular las luchas espirituales con resistencias que atraviesan por el racismo, el clasismo, el patriarcado, el extractivismo también y otros problemas más. Y pues eso, por supuesto, implica reconocer que las mujeres en general y particularmente las mujeres indígenas, afrodescendientes, con ciertas condiciones de clase, sobre todo si pertenecen además a minorías sexogenéricas, enfrentan formas específicas de violencia que no se pueden comprender solamente desde los marcos seculares o laicos occidentales y que la lucha por los derechos sexuales y reproductivos específicamente de estas personas, pues también viene entrelazado con la defensa por el territorio y la resistencia a la colonialidad, ¿no? Entonces, en esa lógica, una laicidad decolonial pues tendría que desarrollar una especie de igualdad epistémica que genere cierta validación de los conocimientos ancestrales, de las cosmovisiones ancestrales, pero de nuevo aquí voy con el pesimismo. Digamos, la formulación teórica o el papel todo lo aguanta. El problema es cómo hacemos para llevar eso a la práctica. Y eso implicaría un esfuerzo muy importante para institucionalizar el pluralismo epistémico, sin generar una fragmentación o un relativismo que llegue a impedir la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Luego ahí viene la otra cara de la moneda, ¿ok? Entonces se respeta la cosmovisión particular, pero por ejemplo, ¿qué sucede en comunidades indígenas donde no solo no hay separación entre lo religioso o espiritual y lo político, sino que además las mujeres no tienen derechos o se puede vender a las mujeres o lo que sea? Y entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Se respeta el derecho individual o se respeta la visión comunitaria? Como que ahí no hay mucha claridad respecto de cómo resolverlo desde una perspectiva decolonial. No quiero decir que habría que decidir por una o por otra, sino más bien pensar cómo se pueden hacer compatibles. Ya puesto en la práctica, creo que eso es mucho más complicado. Em, Luego, pues también está una tensión ahí importante sobre el reconocimiento de las autoridades espirituales tradicionales y esta garantía de derechos individuales. ¿Qué pasa cuando en estas cosmovisiones los liderazgos espirituales tienen pues también como cierto poder respecto de individuos? Una cuestión que también abordábamos hace un momento cuando decíamos, no es que no exista capacidad de agencia, pero esa capacidad de agencia también está de alguna manera influida por el propio contexto social. Em, y luego, bueno, también decir que las propuestas de coloniales algunas veces carecen como de mecanismos ahí concretos para hacer operativa la laicidad intercultural, ¿no?
Insisto, la crítica y la problematización me parece profundamente valiosa. Lo que no sé es cómo trasladar eso a un marco jurídico concreto, con mecanismos concretos que puedan activarse para proteger los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, bueno, no, como verán, tampoco tengo la respuesta para eso. Creo que más que respuestas, habría que hacer todavía muchas preguntas sobre cómo se puede llevar esto a la práctica. Muchísimas gracias, Mariana. Yo pienso que, pues sí, esta discusión lo que nos genera son interrogantes y la importancia de problematizar esto, no desde posiciones que suponen, como decía Polina hace un rato, que hay un Estado monolítico, ¿verdad? O que hay sencillamente una diversidad inabarcable de creencias y estilos de vida. También, pues sí, hay mucha diversidad, pero bueno, de alguna forma el aparato jurídico y político también tiene que regular, ¿verdad? Para que haya una convivencia y un ejercicio de derechos y de garantías de todas las personas. Ahora, yo creo muy importante rescatar de esto último que vos decías, Mariana, ¿verdad? No hay que tampoco enamorarse totalmente de la cuestión de colonial, porque ya, bueno, lo señalaba el feminismo comunitario con Lorena Cabnal y con Julieta Paredes, entre otras, ¿verdad? No romantizarlo, puesto que tenemos el entronque colonial, ¿verdad? Y una fusión entre patriarcados que se da, ¿verdad? El patriarcado indígena preexistente, bueno, y el de la colonización europea, etcétera. Pero no solamente está el entronque entre patriarcados, es decir, también hay un entronque entre eventuales imposiciones religiosas o espirituales, ¿verdad? Como decía hace un rato, no todo pasado fue mejor. La espiritualidad, por ser ancestral, no necesariamente fue mejor tampoco, ¿verdad? Entonces, creo que ahí sí es importante dejar de romantizar, ¿verdad? Estas ideas ligadas a las espiritualidades ancestrales y, bueno, también dentro de estos casos podríamos encontrar sin lugar a dudas imposiciones, abusos, sujeciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las religiones tradicionales que conocemos en Occidente no son las únicas, ¿verdad? Y no es que hay otras que estuvieron exentas de ello. Y pienso que desde una mirada de colonial, sí sería importante promover los flujos desde lo privado hasta lo público, es decir, que algunas formas de, como decían ambas, que rescataban la importancia de las disidencias religiosas, como las llama Bayone, ¿verdad? Porque así como Bayone habla de la secularización estratégica, también desde luego de las disidencias religiosas y rescata su importancia en el plano político, porque son estos grupos, como Católicas por el Derecho a Decidir u otros, dentro de las distintas congregaciones, los que ponen sobre la palestra la efervescencia dentro de grupos eventualmente tradicionalistas o considerados reaccionarios o neointegristas o conservadores. Entonces, dan la posibilidad de que las personas también que pertenecen a este tipo de congregaciones o comparten esta creencia, se den cuenta que también hay diversidades posibles dentro de estos grupos, ¿no? Que la creencia no es una única, ¿verdad? Em, Estos flujos que decía yo, desde lo privado hasta lo público, me parece que son una forma también de romper con esta dicotomía, ¿verdad? Que tanto criticamos del occidental, de este estado monolítico, de la imposición de categorías que tienden a excluir justamente, igual que la laicidad, los intereses, ¿verdad? De algunos colectivos. Bueno, de la población LGBTIQ+, así como de las mujeres. Entonces, desde mi posición, al menos nosotros hicimos aquí en Costa Rica también una investigación sobre los significados de la laicidad en la opinión pública, que es un estado confesional, y aquí pues lo que nos interesaba es ver qué ponía la gente, ¿verdad? Bajo el significante de laicidad y también pues tuvimos
una diversidad de opiniones, ¿verdad? Encontramos, hicimos un estudio sobre representaciones sociales y encontramos que había una mayoría de representaciones emancipadas que ponían en el núcleo de la laicidad la igualdad entre religiones y la neutralidad estatal. Eso nos sorprendió muchísimo para un Estado que siempre ha conocido la confesionalidad y a la vez que aumentaban las representaciones polémicas, ¿verdad? Y que estaban también en consonancia con estas otras. Yo quisiera saber si entre ustedes tienen ganas de plantearse alguna pregunta, porque la verdad es que el diálogo da para mucho. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Me pareció como muy rico, muy fructífero el diálogo. Me quedo también con lo que decía, ¿no? De no romantizar estas propuestas, porque también creo que es importante como cruzar lo de colonial con lo feminista, bueno, con una serie de críticas, porque pues desde luego también, ¿no? Pues todas las propuestas tienen que pasar al tamiz de la crítica, ¿no? No creo que de ahí surge la riqueza. Y ahora estaba pensando, ¿no? Que también teníamos tendencia de cierta manera a siempre volver a la centralidad del Estado, ¿no? Y del derecho. Hasta yo como jurista me llamó la atención. Y lo que estamos viendo también cada vez más desde los feminismos es que hay grupos, redes que pues incluso están bien al margen del Estado, ¿no? Y de la legislación. Pienso, por ejemplo, a todas estas redes de acompañantes para el aborto seguro, ¿no? Que no necesariamente es legal, pero que sí puede ser seguro. Y de fenómenos que finalmente están ahí, pues al margen de la legalidad y de esta manera también sacan ventaja de eso, ¿no? Y que si podemos realmente pensar que todo tiene que pasar por el prisma de políticas del Estado y de los propios derechos humanos, ¿no? Porque también incluso hay autoras, autores que nos hablan incluso de los derechos humanos como una religión civil del propio Estado, ¿no? Entonces, creo que efectivamente es un diálogo que da para muchísimo, pero bueno, yo me quedo igual con los acercamientos de Mariana, que siempre, pues sí, tiene como socióloga, ¿no? Como estas inquietudes, estas preocupaciones, de cómo funcionan las cosas en el terreno y que eso también nos habla de la necesidad de transformar la laicidad en políticas públicas también, ¿no? Pero insisto, no necesariamente desde el Estado hacia abajo, sino pues desde las comunidades en sentido amplio, no tiene que ser indígenas, ¿no? También tenemos, me parece que pues seguir rescatando principio de comunidades y de comunidades múltiples que pues se cruzan entre sí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo igual preguntarles, ¿no? ¿Qué les parece igual esta centralidad del Estado y si podemos igual empezar a reflexionar pues fuera del ordenamiento jurídico, por ejemplo? Sí, gracias, qué interesante. Pues creo que definitivamente lo que sirve de este tipo de espacios y de muchos otros es em, que el diálogo se hace no solamente a partir de experiencias distintas, sino también de disciplinas distintas. Y creo que eso es muy valioso porque de alguna manera es complementaria una visión respecto de la otra, ¿no? Entonces, creo que el simple hecho de que se estén discutiendo este tipo de cuestiones es ya de por sí un avance muy importante. Son temas que además antes no se tocaban mucho que digamos, en México mucho menos en el ámbito académico. Entonces creo que eso es muy valioso. Y también creo que quizás por el proceso histórico por el que atravesó México, suele pensarse mucho, no solamente en la construcción de la laicidad, sino también, por ejemplo, la apertura democrática o estas cuestiones más desde arriba hacia abajo que desde abajo hacia arriba, ¿no? Em, y creo que valdría la pena pensar también en qué está sucediendo, no solamente en el nivel macro, sino en el meso y en el micro,
y cómo se están articulando estas otras comunidades, cómo están pensando en la laicidad, ¿no? Lo que mencionaba Laura hace un momento me parece también muy relevante. Y creo que también ese es un reto metodológico muy interesante porque muy probablemente no hay una noción, no digamos homogénea, a veces ni siquiera una noción pues como generalizada públicamente respecto de qué es la laicidad, por qué es importante, de dónde viene, de dónde van. Este, em, a- Al menos yo me he topado varias veces con personas que consideran que lo laico es forzosamente antirreligioso. Luego, al hablar en foros que son fuera de México, siempre hago la aclaración de que laico no es lo mismo que antirreligioso o anticlerical y como que se me queda viendo raro como diciendo, pero ¿para qué aclaras eso si es obvio, ¿no? Entonces creo que también el contexto juega ahí un papel importante. Hay un trabajo que está haciendo Abraham Holly también sobre eso, que creo que es muy interesante y que habría que seguir pues platicándolo, problematizándolo. Y también una cosa relevante es no cerrar los ojos frente a todos los avances que se han hecho, tanto en materia jurídica como de discusión en el ámbito social respecto de estos temas, ¿no? Pero sí continuar problematizándolas porque si no, como que nos quedamos con la visión de esto que decía Paulina hace un momento erróneamente nos podemos quedar con la visión de que la laicidad ya está tallada en piedra y no va a cambiar nunca más, ¿no? Y más bien me parece que tanto la laicidad como la secularidad y la propia religiosidad son dinámicas, están en constante movimiento y por tanto me parece que como parte de la academia y también de la sociedad civil, incluso de las organizaciones religiosas, habría que seguir problematizando, repensando y mantener el diálogo no solo interdisciplinario, sino también con agrupaciones religiosas y con otras agrupaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, afrodescendientes, etcétera, ¿no? Que creo que es un trabajo que podría ayudarnos también a rebotar ideas y a repensar el problema como dimensionando toda la complejidad que implica, no solamente, insisto, en términos teóricos, sino sobre todo en términos prácticos. Muchísimas gracias, Mariana. Sí, yo aquí lo que traigo a colación es a Chantal Mouffe, porque creo que igual para la búsqueda de una democracia radical en la que me parece que se enmarcaría la complejidad de una construcción así de la laicidad, también tenemos que considerar que en ese diálogo al otro, a la otra, al otro, hay que considerarla como una persona adversaria, no antagonista, es decir, en pie de igualdad. Y creo que también parte del problema que tenemos en muchos diálogos entre activismos de diversos tipos, ¿verdad? Es no considerar a la otredad en pie de igualdad, ¿verdad? Denigrar su condición humana. Entonces, si esto no, ¿verdad? No hay una situación de considerar a la otredad como una situación de igualdad, es imposible generar un diálogo, ¿verdad? Una democracia deliberativa que avance a una democracia radical. A mí me parece que esto es clave porque también encontramos, ¿verdad? En muchos de esta investidura secular que adoptan algunos grupos, ¿verdad? Fundamentalistas, también encontramos una descalificación de cualquier diálogo posible. De otra, ¿verdad? Simplemente conversar con otra posición. Entonces también, ¿verdad? De otros lugares políticos, también hay que plantearnos las posibilidades reales de estos diálogos que finalmente son los que van a incidir en la negociación para la aprobación e implementación de política pública, ¿verdad? Que a fin de cuentas, pues es en lo que se puede buscar que cuaje de alguna forma, ¿verdad? Esto que aspiramos para una laicidad construida desde y con las comunidades y con diversos grupos, ¿verdad? En la medida en que haya protección también para los derechos de todas las personas.
Yo no sé si, Mariana, si vos quisieras plantear alguna pregunta, comentario. No, muchas gracias, solamente agradecer por el diálogo que de verdad me parece muy enriquecedor y que me deja un montón de reflexiones sobre las que espero seguir trabajando en los próximos años. Así, aquí seguimos trabajando, no se Exacto. preocupen. Sí. No, muchísimas gracias, más bien a Mariana, a Pauline. Realmente ha sido un diálogo muy fructífero. Muchas gracias también al estudiantado, al público que ha seguido este conversatorio. Esperamos también tener próximos conversatorios y seguir al tanto también de las investigaciones tanto de Mariana como de Pauline. Y les recuerdo también, aquí paso el comercial, que la revista Sigo tiene abierta su convocatoria para recepción de artículos académicos. Recibimos artículos dentro del campo de la teología, los estudios socioreligiosos, la interculturalidad, la interseccionalidad y la decolonialidad. Para obtener más información o para enviar directamente sus artículos, nos pueden escribir al correo revistasigu@una.ac.cr, e igualmente en el sitio web del Observatorio de lo Religioso podrán encontrar los informes de las investigaciones más recientes llevadas a cabo por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Costa Rica, que los pueden encontrar en el sitio web www.observatoriodeloreligioso.org. Así es que sin más, nos despedimos y muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Laura. Gracias, saludos a todas, todos. Muchísimas gracias.